¿Cómo mido el valor si lo que es valioso para mí no es valioso para ti? Quédate y descúbrelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio de crecimiento para líderes y emprendedores. Yo soy Vladimir Contreras, un apasionado por el liderazgo y la tecnología. Y yo, Bernabé Reynosa, siempre buscando el equilibrio entre trabajo y familia. El episodio de hoy vamos a hablar sobre el valor y cómo medirlo, algo muy importante para los emprendedores. Y recuerda, en líderesagilistas.com encontrarás la hoja de discusión para profundizar este tema con tu equipo. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante, el hecho de cómo medir el valor, y esto pues para los emprendedores, tener ese concepto claro, cómo puedo medir el valor de mis servicios, de mis productos. Creo que da un camino un poquito más certero cuando empiezas a emprender. Pero me gustaría que le diéramos quizás una claridad para que ellos puedan decir si lo que yo estoy ofreciendo tiene o no tiene valor. De hecho, este tema del valor es interesante porque es muy abstracto. Cuando te dicen tienes que entregar valor, como un equipo de desarrollo, tienes que entregar valor, o un emprendedor, tienes que ofrecer valor al mercado. Es un concepto tan abstracto que es difícil y mucho más cómo lo mido, porque eso va asociado en cierta manera al precio o va asociado como un profesional, va asociado a cuánto te van a pagar. Entonces, el valor que tú aportas a la organización. Ahora, ¿cómo mides eso? A mí me encanta la frase que tiene Warren Buffett, que es: el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Pero está esta idea de que el valor es distinto para cada persona. De hecho, cuéntanos cómo fue ese video que en estos días me mostraste de unos niños. Cuéntame. Sí, bueno, muy interesante porque está en una exposición de cuadros y por detrás muestran, o vamos a decir el backstage, están mostrando qué sucede con ese cuadro, ¿no? Y realmente son un montón de niños de preescolar, kinder, con sus manitas, con pinceles, pintando todos juntos y súper contentos y ellos disfrutando. Y la chica que lleva el cuadro le dice, wow, ahora vamos a exponerlo, ¿no? Y lo colocan pues en una galería con cuadros con personas bastante reconocidas en el mundo del arte, y empezó a hacer la entrevista de cuánto podía costar ese cuadro y qué les daba. Entonces la persona decía, no, sí, hay una técnica de perfeccionismo. O sea, las opiniones eran así como que si era el artista. El súper artista, hasta de la luz hablaban, ¿no? La proyección de la luz. Y eran un poco de niños divirtiéndose. Le dice la entrevistadora a una de las personas, ¿tú crees que podrías pagar 25,000 euros, 15,000 euros, una cosa así? ¿Crees que es el precio adecuado? Uf, sí, y mucho más. Sí, está barato. Sí, o sea, entonces tú dices, wow, de lo que te dicen también, lo que representa pues también va un poco atado al valor que le estás dando a lo que estás viendo. Y esto es lo interesante. En el mundo del arte, a mí me encanta verlo porque el valor depende de ti mismo, ¿no? O sea, la obra de arte habla de ti más de que la obra per se, porque es lo que tú proyectas de tu interior hacia la obra. Y cuando hablamos de esto del valor y yéndonos a un mundo más habitual, más mundano, por ejemplo, para mí, una cotufera chiquitita de esas como las que está en el cine con su techito y la ollita donde le echas mantequilla y van saliendo, para mí sería súper valioso tener una cotufera de esas en mi casa. Entonces, seguramente como ya vivimos juntos y todo esto, pues a ti, pues eso no tiene valor para ti. Y lo interesante de esto es que el valor es individual. El valor no es lo mismo para ti que para mí. Y es ahí donde viene la dificultad de cómo medir esto. Entonces, vamos a pasar sobre esto en cómo podemos expresar este tema del valor para un emprendedor. Bueno, algo súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de nuestro valor, de nuestros servicios, de nuestros productos, es a quién le estamos hablando. Es algo creo que tenemos que tener en cuenta, y yo sé que hay como ciertas agrupaciones muy importantes cómo vamos a hablar y qué lenguaje estamos utilizando, ¿no? Son dos temas: a quién le hablamos y qué lenguaje y cómo lo comunicamos, ¿no? De acuerdo, porque habíamos dicho, el valor es individual. De hecho, Russell Brunson, que es uno de los grandes gurús del marketing, nos menciona de 3 grandes mercados. Y tal vez el error de muchos emprendedores es tratar de abarcar tanto que se salta de un mercado a otro y lo que hace es diluir y confundir. Esos 3 mercados son el mercado de la riqueza o del dinero, el mercado de la salud y el mercado de las relaciones. Cuando tratamos de comunicar cualquier propuesta de valor o qué es el valor de un cierto producto o servicio, deberíamos dirigirlo a uno de estos grandes mercados, aún más a un nicho muy especial de estos mercados. Por lo tanto, la forma como se comunica es muy importante, como por ejemplo el caso del cuadro que habíamos mencionado de los niños. Sí, porque no es lo mismo que tú agarres ese cuadro y cuentes una historia de un artista famoso y lo coloques en una galería, donde colocar ese cuadro en esa galería le da un valor inmenso,
a que lleves el cuadro y que lo digas que lo pintó tus niños de la escuela y lo pongas en un tianguis, ¿no? O sea, el contraste es grandísimo y tú dices, bueno, ¿cómo comunico? ¿A qué tipo de público le comunico para darle valor a ese producto o a ese servicio que estoy ofreciendo? Por poner un ejemplo, imaginemos que tienes 2 anillos que son molecularmente iguales. ¿Sí? Son exactamente el mismo anillo. Pero yo te digo que uno de estos anillos lo utilizó la reina tercera de Egipto durante la invasión de Alejandro Magno y tal. ¿Cuál anillo tiene más valor? Por supuesto, el que utilizó la reina. Exacto. Entonces, la historia detrás de tu producto o servicio, el entorno como lo comunicas, no solo las palabras, la forma como se ve, donde está expuesto, es importante. Y eso agrega valor a tu producto o servicio. Entonces, muchos emprendedores se centran en tener un producto o un servicio maravilloso porque lo hacen de corazón, quieren tener un producto muy bueno y se enfocan en el producto, pero luego no hay tracción en su negocio. Y eso a veces pasa, creo yo, porque es lo que tú dices, le quieren vender a todos, ¿no? Todos. O sea, quieren vender en dinero, en salud. Mira, la solución que yo te doy te va a poner flaco, te va a poner millonario y aparte te va a conseguir la pareja de tu vida, ¿no? Entonces, como que no quieren ayudar a muchos que no sientes que te están hablando. O sea, el público, el mercado, no siente que es para ellos. Entonces, esa forma de comunicar es importante porque tiene que ser, como dicen, el valor es personal. Entonces, tiene que hablarle personalmente a ese público que está esperando escuchar. Sí, no caer como muchos dicen, no, haz la prueba del espejo. Y tú dices, ¿cómo es así la prueba del espejo? Fácil. Todo mi cliente es el que supera la prueba del espejo. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? Fácil, le colocas el espejo debajo de la nariz y entonces si sale vapor, es mi cliente. Y no todo lo que respira. Así. Tiene que ser muy especial. No puedes tratar de venderle carne a los vegetarianos, por ejemplo. Por ahí no va. Pero hay una fórmula que generó Alex Hormozi, uno de los grandes gurús que ha surgido últimamente sobre este tema, y creo que encontró una fórmula ideal para poder medir este valor, porque es difícil. Y aparte es personal. Entonces dices, ¿cómo lo puedo medir? Y él tiene una fórmula muy interesante para esto. Recuerden que tenemos en la hoja de discusión de líderesagilistas.com, donde podrás ver la gráfica de esta fórmula y poder seguir un poquito la idea. Y la fórmula tiene 4 componentes que vamos a analizar a detalle. Ok, entonces hablamos de una fórmula de Alex Hormozi que tiene 4 componentes. Estos componentes están en una división. Para aquellos que no son muy duchos en temas de matemática, recordemos que los elementos arriba de la división tienen que aumentarse, mientras que los elementos de abajo hay que disminuirlos para que el resultado sea el mayor posible. Entonces, Alex tiene una fórmula que dice valor igual a 2 elementos arriba y 2 elementos abajo. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Los elementos que hay que maximizar para obtener la mayor percepción de valor posible son, primero, el sueño deseado. ¿Y qué es esto del sueño deseado, verdad? Bueno, yo creo que el sueño deseado, me da risa porque siempre me acuerdo de algunos ejemplos de estos sueños deseados que a veces uno no los cumple, pero bueno, es como ese producto o ese servicio te va a dar ese resultado, cómo te va a poner ante los demás, qué te va a dar, ¿no? O sea, no solamente que cubra tus necesidades internas, que es lo que yo espero, lo que yo deseo, sino también lo que yo necesito cubrir, ¿no? O sea, que me dé como ese estatus de triunfo y que yo me pueda imaginar cómo me veo yo misma y también cómo me van a ver los demás, ¿no? Cuando yo tenga ese producto o termine de consumir ese servicio que me estás ofreciendo. Entonces, de hecho, eso que acabas de mencionar es clave, porque hablábamos hace ratito de que es importante cómo se comunica el valor. Y en esta parte del sueño deseado, parte de la comunicación es cómo vas a ser percibido por otros cuando alcanzas el sueño. Eso es importante. Y por eso es muy importante pues conocer a quién le estás hablando, ¿no? Para que tú puedas decir, mira, el sueño de mi cliente, de que es mi mercado, son estos, ¿no? Cómo se quieren ver ante a las demás personas. Entonces, por eso es muy importante siempre conocer muy bien tu mercado. De hecho, cuando mencionas eso, me haces recordar la idea esta de que no solo tienes que dar al cliente lo que quiere, sino también lo que necesita. Y hay un gran ejemplo de esto alrededor del jabón para lavar la ropa, en especial para niños que están todavía en edad escolar. Si te das cuenta en toda la comunicación que hacen estas empresas de venta de jabones de este tipo, es que el niño se ve limpio, ¿no? El niño reluce y la mamá está súper feliz. Digamos, en esencia lo que están tratando de comunicar es que la ropa se limpia, pero lo que comunican con cierta forma, sin utilizar palabras, es que la mamá se siente bien y es percibida por otros como una mamá dedicada, amorosa, porque el niño está limpio. Bueno, sí, eso es una realidad. Por eso decía que hay sueños que no se cumplen, porque en mi caso ese sueño no se cumple. No importa qué tanto lave yo la ropa,
porque Diego no se quiere poner la ropa limpia. Bueno, hay sueños que no se cumplen, ¿no? Porque en mi caso el hecho del jabón y que me vean como una mamá amorosa, lamentablemente creo que esas mamás de la escuela no me ven así. Porque bueno, por mucho que trate yo de blanquear esos uniformes, pues mi hijo no se quiere poner esos uniformes blancos. Él tiene una camisa que le encanta ponérsela todos los días y ya está bien percudida. Entonces, ya esa visión no la tengo. Pero sí está ese sueño reprimido quizás de cómo te ven, ¿no? Decir, bueno, trato sí una lucha constante de que no vaya con esa camisa porque la percepción que tiene el grupo social de que el niño va desarreglado o el niño va sin peinarse, pues va reflejado también un poco en la mamá. Sí es importante en el valor que aportas, cómo te percibe tu entorno. Y de ahí está la clave de conocer tu mercado. Como bien lo dijiste, tener un hijo en edad escolar y tratar de mantenerlo limpio siempre es casi imposible, ¿no? Y más si es varón. Entonces, ese conocimiento del mercado y cómo comunicas el valor del sueño deseado requiere que conozcas muy bien a la persona. Como por ejemplo, yo sé que es inútil tratar de mantener a tu hijo varón limpio todo el tiempo, pero cuando esto suceda puedes hacer esto y aquello. Ahí está la clave, en cómo comunicas el sueño. Y el segundo elemento que tienes que maximizar para este cálculo de valor es la probabilidad percibida de realización. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la seguridad o la confianza que tienes que ese sueño o esa idea se va a realizar. Claro, imagínate que te quieres hacer una operación en tus ojos, ¿no? Qué delicado. Y tú dices, ok, tengo dos médicos, tengo dos opciones. Un médico ya ha realizado 100 de estas operaciones y otro médico ha hecho solo 2. ¿Con quién te vas a operar? Eso no es pregunta. Indistintamente de cuánto me cobre, digamos, si está dentro de tus alcances de presupuesto y todo lo demás, seguramente te vas a operar con el médico que tiene más autoridad, porque tiene más experiencia. De hecho, un emprendedor puede exponer su autoridad a través de las redes sociales, a través de cómo se expresa en su página web, a través de la confianza que transmite en la sesión de venta. Esa es parte de los elementos, pero no es la única. También puedes incrementar esto con la reputación. Sí, ahí es súper importante porque, bueno, yo se los digo que cuando voy a buscar algún médico para mis niños o algo personal, digo, de una vez voy a una página donde están todos los médicos y veo el que tiene más estrellas, el que tiene mejores referencias y a ese es el médico que voy porque eso me indica que es un buen profesional. Y aquí, bueno, también no solamente para los médicos, también cuando vas a algún lugar, y aquí traigo un ejemplo que sucedió muy cerca de un restaurante que estaba abriendo allí cerca de la casa. Hay uno que ya estaba allí hace mucho tiempo, vende alitas y eso estaba siempre muy lleno. Las famosas alitas de pollo médicos. que le encanta a la gente las alitas picantes. Y abren 2 restaurantes al mismo tiempo. Uno que vendía sushi y uno que vende carnes. Yo dije, bueno, qué chévere, hay varias opciones, buenísimo. Y me pongo a investigar sobre los lugares que acababan de abrir. Y cuando veo uno de los restaurantes y dice los empleados hablando mal. Esta gente nos trata horrible. Bueno, hablaron desde cosas sanitarias hasta que iban a demandarlos en el tema del seguro social. Y yo dije, wow, no, ese sitio está horrible. Y lo más curioso es que tú pasas enfrente de los 3 restaurantes porque están uno justo al lado del otro y este del sushi está en la mitad. Y tú ves el de la izquierda lleno a reventar de autos, el de la derecha lleno a reventar de autos y este con 2 personas afuera con un anuncio tratando de llamar a alguien con 0 personas adentro. Sí, es impresionante lo que puedes tener quizás una comida deliciosa, porque un día fui y dije, bueno, voy a probar, darles una oportunidad. Y sí, la comida estaba chévere, estaba buena, no comí en el lugar, pero sin embargo tú dices, ¿cómo no tener una buena referencia, no tener una autoridad en el campo? Mira, o sea, no importa si tu producto es buenísimo, porque, o sea, es un ejemplo súper claro. A mí me impresiona cómo están los fines de semana en los lugares y ese lugar solo, totalmente solo. Y esto deja una enseñanza clave porque la probabilidad percibida de que puedas alcanzar el sueño no es solamente con el público, también va con tu equipo interno. Tienes que cuidar de tu equipo interno para que tu equipo interno cuide a los clientes. Y esto es clave en todo este proceso. Entonces, parte de la probabilidad percibida es cuidar a la gente en general. Proveedores, equipo interno, clientes. Y cuidarlos y dar esa sensación de una buena reputación y unos buenos símbolos de autoridad.
Muy bien, entonces hasta ahora hablamos de dos componentes de esta fórmula que debemos maximizar porque están en la parte de arriba de la división, que son el sueño deseado y la confianza, la probabilidad de que ese sueño va a ser logrado. Y ahora vámonos a los elementos que hay que disminuir porque están en la parte de abajo de la ecuación. Y en este caso vamos a hablar del tiempo requerido para alcanzar ese sueño. Sí, ahí es súper importante porque a veces te venden algo fabuloso, te venden un resultado fabuloso, pero tienes que esperar 10 meses. Exacto, O sea, tienes que esperar mucho. De hecho, las pizzerías son las reinas de esto, ¿no? En 30 minutos te sale gratis y cosas así. Entonces, tener ese tiempo, bueno, yo creo que ahorita el tema del fitness está muy en boga y ahorita tú dices, bueno, y mucha gente, que por lo menos yo tengo una amiga, me dijo, yo sí te soy sincera, me hice una manga gástrica. Yo no me puse a hacer ejercicio ni nada porque la vi como perdió peso y me impresionó. Yo le dije, mira, ¿qué hiciste? Bueno, no, se hizo una manga gástrica. ¿Por qué? Porque de repente hacerse un plan alimenticio con ejercicios para conseguir esa figura que quieres tener, pues tarda meses, no sé, 10 meses, un año, depende como tú lo quieras, ¿no? Seguramente yo estoy más a favor de esos resultados que son a largo plazo, pero cuando es cuestión de tiempo, tú dices, bueno, pues me hago la manga gástrica y en 3 meses estoy delgadito, ¿no? Entonces, ese tiempo, ¿cómo puedes ir sopesando en que tu valor no dure 10 meses para dar un resultado, sino que puedas dar resultados en menos tiempo? Y seguramente algún emprendedor que nos esté escuchando y tenga algún producto o servicio que hace un cambio verdadero en una persona, sabemos por la ley del proceso que estos cambios tienen un proceso, tienen un tiempo. No ocurren por gratificación inmediata de la noche a la mañana. Como dicen por ahí, nadie se despertó de repente exitoso, tienes que hacer todo el proceso. Y lo interesante es que a este tema del tiempo para alcanzar el sueño, disminuirlo y aumentar la percepción de valor, lo que puedes hacer es lograr victorias tempranas. Por ejemplo, en nuestros programas de formación para creación de productos digitales, ayudamos a los emprendedores que validen su idea desde la primera sesión. Es decir, desde el primer momento que entran en contacto con nosotros, salen con herramientas para asegurar que su idea es la correcta. Porque no hay nada peor que hacer muy bien lo que no tienes que hacer nunca, ¿no? Entonces, los ayudamos a hacer eso. Esas victorias tempranas, ese proceso de logro algo el primer día, logro algo el segundo día. Como dice James Clear en la formación de hábitos, ten metas, objetivos tempranos y velos logrando porque eso te da el impulso para poder avanzar y en este caso incrementa la percepción del valor. Ya tenemos el primer elemento que tenemos que minimizar o disminuir, que es el tiempo para alcanzar ese sueño. Ahora el segundo elemento que tenemos que trabajar para disminuir es el esfuerzo o el sacrificio que tenemos que hacer para alcanzar ese sueño. De acuerdo. En esta parte es importante porque cuando planificamos o construimos nuestro producto o servicio hay que considerar esto. ¿Cuál es el esfuerzo de la parte del cliente, ¿no? O del usuario que va a utilizar mi producto o servicio? Y vamos a poner esto en blanco y negro. Imagina que quieres rebajar, porque hace ratito hablamos del tema de bajar de peso con una liposucción. Pero vamos a suponer que no quieres hacer una intervención en tu cuerpo y quieres hacerlo bien. Y bien entre comillas, ¿no? No estoy en contra de la liposucción, sino que de una manera, digamos, más dinámica con tu cuerpo. Tienes dos opciones. Un plan de alimentación con ejercicios 2 o 3 veces por semana, que te puede llevar, que te gusta 6 meses, no puedes rebajar, o te metes en un campamento militar con ejercicios, sabes, de guerra, te levantas de madrugada y pasas todo el día haciendo ejercicio y te entrenas y todo lo demás por un periodo de 1 mes o 2 meses. El resultado te aseguro que va a ser prácticamente el mismo si lo haces bien en cualquiera de las dos áreas. Pero meterte en el campamento militar requiere un esfuerzo enorme comparado con hacer un plan de alimentación e ir al gimnasio 2 o 3 veces por semana. Este es el tema de por qué el esfuerzo requerido es importante, porque te aseguro que la gente va a estar más dispuesta a pagar la liposucción, a pagar el plan de alimentación y 2 o 3 veces por semana que a pagar el campamento militar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es mucho menor. Eso es, por ejemplo, voy a llevar a otro ámbito para tener también como un poco de ideas distintas de cómo este elemento del esfuerzo que hacen las personas para cumplir su sueño. Nosotros en nuestros talleres o en los servicios que tenemos, como todo, por supuesto, la tecnología avanza, pues tenemos que avanzar con ella, utilizando herramientas que ayudan a que este esfuerzo sea menor. Y bueno, agarramos la inteligencia artificial entrenada con el conocimiento en emprendimiento,
cuando un asesor con todo este conocimiento y tienes ese asesor, decirlo así, o ese apoyo 24/7. Disponible todo el tiempo. Disponible todo el tiempo. Entonces no tienes que esperar a tener una cita con el mentor, a que venga la sesión de la clase, a que de repente la parte técnica te responda lo que tú quieres porque tienes una duda en el momento y tienes que salir de ella rápidamente. Entonces nuestros talleres están implementando este tema de la tecnología para poder tener un esfuerzo menor o una menor fricción para tener respuestas mucho más rápidas de tus problemas en tus emprendimientos. De acuerdo, entonces esto le da un boom al valor percibido porque no tengo ese sacrificio, ese dolor de tener que esperar a la sesión de mentoría dentro de 5 días adelante, si tengo un problema el día de hoy. Y eso es lo genial de esta fórmula. Y aquí tenemos ahora sí los 4 elementos de la fórmula. Vamos a repasarlas rápidamente. Valor es igual a el sueño o el tamaño del sueño multiplicado por la confianza de que ese sueño lo puedo alcanzar. En la parte de arriba, esos son 2 elementos que tenemos que maximizar. Y en la parte de abajo de la división tenemos el tiempo requerido para alcanzar el sueño y el esfuerzo que debo hacer para el proceso durante la consecución de ese sueño. Esa es la fórmula del valor, una manera como podemos medir qué tan valioso es mi producto o servicio y trabajar estos 4 elementos para trabajar la comunicación, trabajar el diseño del producto o servicio y todo lo que está alrededor para incrementar el valor percibido. Porque recuerden, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Y todo cliente busca un buen trato. ¿Qué quiere decir? Busca recibir mucho más de lo que da. Busca recibir mucho más valor del precio que paga por eso. Y por lo tanto, es importante como emprendedores incrementar el valor a lo más que se pueda. Y estas variables me parecen claves, geniales, de Alex Hormozi cuando presenta la fórmula, porque reúne los elementos esenciales para incrementar el valor percibido. También es importante mencionar que el hecho de que si tu producto, si tu servicio lleva un proceso que tiene más tiempo, pues también puedes pivotear con estas variables para que el valor sea mayor, ¿no? O sea, no solamente no es que vamos a centrarnos sí o sí, tenemos que disminuir el tiempo y el esfuerzo porque a lo mejor tu producto lo necesita para tener los resultados que la persona quiere. No quiere decir que entonces tu producto no tiene valor, ¿no? Esto es una herramienta que te da diferentes puntos que puedes pivotear para que ese valor aumente y no solamente centrarte en que tengo que disminuir el tiempo o tengo que aumentar ese sueño, sino que te da herramientas con diferentes puntos de vista. Entonces, como que te abre el abanico para hablar de una manera más adecuada con tu cliente y que esa oferta de valor que estás dando pues sea irresistible. Y cuando mencionas pivotear, no necesariamente es rediseñar o cambiar tu producto o servicio. Tal vez lo que tengas que pivotear es la forma como comunicas el valor que te ofrece tu producto o servicio. Y digamos, así puedes tener muchas pruebas constantes y retroalimentación constante de cuál es el valor percibido por parte de los clientes. Y como dice el mismo Alex, la clave está en la comunicación, como el cuadro con el que abrimos el programa, pintado por niños pequeños, pero estaba en un espacio que comunicaba que era un cuadro de un pintor grande y la gente lo veía con otros ojos. Y por lo tanto, yo creo que la forma más fácil de pivotear, por supuesto, siempre optimiza tu producto o servicio en lo posible, pero también comunícalo adecuadamente. De esta manera puedes incrementar el valor y puedes incrementar el intercambio de valor entre el precio que da el cliente y lo que tú le entregas como valor, y de esta manera tienes un mejor equilibrio económico en tu organización. Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo. Y no olvides visitar lideresagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas. Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.